Si te hablo de la ley 2466 del 2025, ¿cierto que suena algo muy aburrido? Pues no me vas a creer que detrás de su aprobación estuvo una de las peleas que hasta hoy sigue generando más debate en torno a los derechos de los trabajadores colombianos. Estoy hablando de la reforma laboral. Vamos por partes. El 25 de junio del 2025, el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro sancionó la ley 2466 del 2025, pero para su aprobación esta reforma atravesó muchos tropiezos. Esto después de varios intentos de tramitarla ante el Congreso, el cual impuso límites en torno a una reforma que en la práctica era desequilibrada, lo que llevó a una tensión entre el Congreso y el gobierno que produjo movilizaciones e incluso hasta una consulta popular. El resultado terminó siendo un texto negociado, con ajustes y concesiones para destrabar su aprobación. Lo que al final no terminó siendo una victoria plena del gobierno ni tampoco una derrota, sino un acuerdo consensuado entre fuerzas políticas. La narrativa oficial de esta reforma era ampliar derechos y corregir abusos, pero la lectura de los gremios y la posición era clara. Una reforma de ese calibre lo que haría es encarecer el precio de contratar formalmente, lo que a la larga se traduce en un freno al empleo, sobre todo en aquellos sectores que viven mucho de la mano de obra pero tienen poco margen de ganancia. Aquí viene lo técnico, pero es más sencillo de lo que parece. Si vos trabajas de noche, entonces ganas más, porque esta reforma lo que hace es correr la franja nocturna. Ahora la jornada diurna va de las 6 de la mañana a las 7 de la noche, lo que en la práctica significa que más horas quedan cobijadas con recargo y que en cuentas del gobierno significaría 2.166 pesos más por cada hora trabajada. Y el trabajo domingos y festivos también sube. Antes se pagaba con un recargo del 75%. A partir de julio del 2025 se paga con el 80%. Este año empezó a correr el recargo del 90%, para el siguiente año estar con un recargo del 100%. Para que le puedas echar un buen vistazo, aquí te dejo el recuadro en donde podemos ver todas las comparaciones de los temas que esta reforma cambia. Si quieres pausa el video. Y dentro de esta reforma hay más intentos de formalización. Servicio doméstico con contrato escrito y máximo 8 horas, madres comunitarias que el ICBF debe ir vinculando y plataformas digitales con aportes compartidos a la seguridad social. Y seamos muy honestos, todo esto suena en la práctica muy bueno para el trabajador, pero el problema de la reforma no está en lo que promete, sino en lo que cuestan y lo que se termina pagando. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Pongámosle entonces la lupa a donde en realidad se ve la buena intención de la realidad, los aprendices del SENA. La reforma laboral convirtió el contrato de aprendizaje de los aprendices del SENA en un contrato especial, en donde en la etapa de estudio los aprendices reciben un 75% de un salario mínimo y en la etapa de práctica recibir el 100%. Y es que esto suena muy bueno. Incluso el director del SENA salió a decir que más de 400.000 familias se iban a ver beneficiadas con esta implementación. Pero aunque eso suena muy noble, tenemos que empezar a ver las promesas al lado de las realidades. En la plenaria de la Cámara de Representantes, la congresista Catherine Juinado puso en conocimiento un dato interesante. Según información del propio SENA, la contratación de aprendices para el 2025 se desplomó en un 15,2%, lo que nos quiere decir que la reforma en torno a los aprendices del SENA no estimuló correctamente su inserción al mercado laboral, ni tampoco le aportó a que más aprendices recibieran un mejor salario. Por el contrario, el encarecimiento de contratar hizo que las empresas le fuera mucho más rentable pagar una sanción por no contratar aprendices que contratarlos. Entonces, esa promesa de dignidad que se le da a ese joven con la reforma termina siendo una puerta que se la cierran en su cara. A este punto las cosas no se pueden ver de blanco o negro, hay que ver balances. Del lado de los beneficios podemos ver mejoras concretas para aquellos que trabajan sábados, domingos y festivos y en horarios nocturnos, aparte de ver condiciones de formalización laboral y aumentos salariales para los aprendices del SENA. Pero por el otro lado, la crítica de los gremios no era un capricho ideológico, porque si ahora contratar sale más caro, incentiva que el sector privado deje de contratar, lo que conduce que esa masa laboral sea empujada hacia la informalidad y en última represente una ralentización de la economía, aún teniendo un dato de desempleo históricamente en sus mínimos, pero teniendo que hacer un contraste con la desaforada contratación que hemos visto los últimos 4 años por parte del Estado, lo que a largo plazo ni produce inversión real y en cambio es un riesgo latente para cuando el Estado no pueda seguir soportando ese exceso de personal. Por eso una reforma que se mide por las buenas intenciones y no por los empleos que realmente destruye o crea es una reforma incompleta. El empleo digno no nace de una ley, nace de condiciones propicias para que contratar sea más efectivo y no más caro. En todo lo que vimos hoy. El 25 de junio del 2025 fue aprobada la ley 2466 o la reforma laboral. Esta reforma trae beneficios como más pago dominical y nocturno
y más pago a los aprendices del SENA. También sube el costo de contratar. Y la primera señal de alarma ya la vimos en el SENA, con una caída reportada en la contratación de aprendices justo en el año en el que se pretendía que se beneficiaran más de 400.000 familias. Y quiero cerrar todo esto con algo que va más allá de la coyuntura. Que mejoren las condiciones para los trabajadores es excelente. Que quien madruga a partirse el lomo un domingo o un festivo gane más es un éxito. Y yo creo que ningún sector está en contra de eso. El error ha sido plantear esto como una guerra entre los ricos y los pobres, entre el empleado que es un tirano y el trabajador que no tiene nada, porque esa película que nos venden de la lucha de clases no hace nada más que dividirnos. Porque si somos realistas, un empleado sin empresa no tiene empleo y una empresa sin empleados no tiene cómo producir. Los dos se necesitan. La conversación que sí saca adelante a Colombia no es la de los bandos, es la que armoniza, con condiciones dignas para el que trabaja y reglas que hagan viable al que contrata y arriesga su patrimonio. Cuando esas dos cosas caminan juntas, hay productividad, hay progreso y hay más empleo para todos. Y ya para terminar te dejo una pregunta. ¿La reforma laboral te ayudó o te complicó a conseguir trabajo? Y si querés que sigamos revisando estas leyes con datos y sin fanatismo, seguí el canal, comparte este video, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo.